Malika disparó. La leona más dominante de la manada avanzó con toda su velocidad directo hacia Alira, levantando polvo con cada zancada, los músculos tensos, la mirada fija, como si ya hubiera decidido el final antes de llegar. Alira no reaccionó. Se quedó inmóvil, atrapada en ese segundo donde el cuerpo no responde y todo ya es tarde. Pero antes de que el impacto ocurriera, algo cruzó entre las dos. Koda, un cachorro de pocos meses, se lanzó sin calcular, chocando contra el cuerpo de su propia madre. El golpe lo derribó de inmediato, rodando sobre la tierra seca. Cualquier otro habría retrocedido. Koda no. Se levantó desorientado y volvió a colocarse en el mismo punto exacto frente a Malika, bloqueando el camino como si su cuerpo entendiera algo que su edad no debería comprender. Malika frenó a menos de 1 metro. El aire se volvió pesado. Ninguna leona se movió. El líder del grupo giró la cabeza lentamente, fijando la mirada en esa escena que no tenía sentido dentro de ninguna regla conocida. Koda no atacaba, no rugía, no tenía cómo defenderse, y aún así no se apartaba. Estaba protegiendo a Alira, a una leona que no era de su manada, a una leona que no tenía ningún motivo para defender. Y sin embargo, estaba dispuesto a recibir el golpe. ¿Por qué? Esa respuesta no empezó ahí. Empezó meses antes. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. Malika, la leona más dominante de la manada del sector sur, parió 2 cachorros una mañana de la estación seca. No era su primera vez. Sabía exactamente lo que era ese proceso, ese momento en que el cuerpo entrega lo que ha estado construyendo durante meses. Lo sabía con esa certeza de los animales que han hecho algo suficientes veces para que el cuerpo lo recuerde antes de que ocurra. Koda llegó primero. Grande para ser recién nacido, con esa energía de los que llegan al mundo como si ya supieran que tienen cosas que hacer. Malika lo olfateó, ese gesto automático de las madres que confirman con los sentidos lo que los ojos ya mostraron. Lo limpió, lo acercó, y el mundo tuvo esa quietud particular de las cosas que están exactamente donde deberían estar. Después llegó Alira, más pequeña. En los humanos, esa diferencia sería un detalle. En la sabana africana, es una variable que el instinto lee antes de que ningún proceso consciente pueda intervenir. Más pequeña significaba más frágil. Más frágil significaba más costosa. Y en un territorio donde cada recurso tiene un precio, donde el cuerpo de una madre tiene límites que la voluntad no puede ignorar, esa diferencia era todo. Malika olfateó a Alira, evaluó y apartó la cabeza. No fue una decisión larga, no fue crueldad, aunque desde afuera se vea exactamente así. Fue esa frieza particular de los animales que saben que los recursos limitados exigen elecciones que ningún ser humano podría hacer sin partirse en dos. La naturaleza no tiene palabras para nombrar lo que Malika hizo en ese momento. Solo tiene lógica, y su lógica dijo que Koda vivía, y que Alira no era posible. Alira intentó acercarse. Malika la apartó despacio con el hocico, sin agresión, sin rugido, con esa indiferencia que es más definitiva que cualquier violencia porque no deja espacio para la negociación. Koda mamaba sin saber nada de lo que ocurría a medio metro de él. Los guardabosques que monitoreaban el sector llegaron al amanecer. Encontraron a Koda pegado al costado de Malika, en ese lugar correcto donde los cachorros recién nacidos pertenecen, donde el calor y el olor y la presencia de la madre construyen los primeros días de una vida que todavía no sabe que es una vida. Y encontraron a Alira a 3 metros, sola, en la tierra roja, viva,
pero con esa vitalidad disminuida de los recién nacidos que no han recibido lo que necesitaban en las primeras horas y que el cuerpo ya ha empezado a notar. No dudaron. La recogieron con esa precisión de los que han hecho esto antes, velocidad y cuidado al mismo tiempo. La llevaron a otro sector de la reserva donde pudiera ser atendida, donde hubiera lo que Malika había decidido no darle, una oportunidad. Esa misma mañana, mientras Alira recibía en ese sector lo que su madre no le había dado, Koda dormía pegado al costado de Malika en el sector sur, sin saber que tenía una hermana, sin saber que a kilómetros de distancia algo que había empezado junto a él seguía viva gracias a una decisión que otros habían tomado por ella. Así empezaron los dos caminos, Koda en el sector sur, con su madre, con su manada, con todo lo que un cachorro necesita para convertirse en lo que va a ser, aprendiendo a cazar siguiendo a las leonas, aprendiendo a leer el territorio siguiendo al líder, creciendo dentro de un grupo que lo recibió porque Malika lo había elegido. Alira en otro territorio, sin madre, sin manada, sin ninguna de esas cosas, aprendiendo de otra manera, más despacio, con más esfuerzo, construyendo lo que Koda recibía con algo que Koda no necesitaba todavía. La determinación de los que saben desde el principio que el mundo no les va a dar nada que no conquisten. Dos cachorros, el mismo origen, dos mundos completamente diferentes. Y entre ellos, sin que ninguno lo supiera todavía, una distancia que la sabana africana iba a cerrar cuando decidiera que era el momento. Los meses que siguieron fueron mundos paralelos, no en el sentido poético, en el sentido literal. Koda y Alira creciendo al mismo tiempo en el mismo territorio, pero en sectores que no se tocaban, aprendiendo cosas completamente diferentes con cuerpos que venían del mismo lugar y que el mundo estaba convirtiendo en algo distinto sin que ninguno de los dos supiera que existía el otro. Koda aprendía a ser parte de algo. Alira aprendía a sobrevivir sola. En el sector sur, donde Malika gobernaba con esa presencia particular de las leonas que no necesitan demostrar nada, porque todo lo que necesitan demostrar ya está demostrado, Koda crecía con esa velocidad que tienen los cachorros cuando tienen todo lo que necesitan: la leche de Malika, el calor de la manada, las leonas adultas que lo vigilaban cuando Malika cazaba, el líder del grupo que toleraba su presencia con esa indiferencia particular de los machos adultos hacia las crías que todavía no representan ninguna amenaza y que por lo tanto no merecen energía. Koda tenía todo, y con todo aprendía despacio, con esa confianza particular de los que no necesitan apresurarse porque el mundo no les exige que se apresuren. Seguía a Malika en las cacerías, observando desde la distancia que el instinto establecía como segura. Jugaba con las otras crías de la manada, con esa energía caótica de los que todavía no han aprendido que el mundo tiene un ritmo. Se caía, se levantaba, volvía a intentarlo, sin urgencia, sin esa presión particular de los que saben que equivocarse tiene un costo que no pueden pagar. En el otro sector, donde los guardabosques habían llevado a Alira esa primera mañana, las cosas eran completamente diferentes. Alira había sobrevivido las primeras semanas con esa obstinación particular de los cuerpos que deciden seguir aunque nadie les haya dado una razón suficiente para hacerlo. Más pequeña que Koda, más lenta en los primeros reflejos, con ese punto de partida disminuido de los que llegaron al mundo sin recibir lo que necesitaban en las primeras horas. Pero viva, y con el tiempo, esa semana específica en que algo en Alira cambió de manera que los guardabosques documentaron sin entender completamente lo que estaban viendo, empezó a crecer de una manera diferente a la que cualquier protocolo habría predicho. No más rápido que Koda, sino de otra manera,
con esa atención particular de los que han aprendido desde el principio que el mundo no les va a dar nada que no observen primero, que no evalúen primero, que no entiendan antes de intentar. Cada movimiento precedido de una pausa que en Koda no existía porque Koda no la necesitaba. Cada decisión tomada con ese margen adicional de los que saben que equivocarse cuesta más de lo que pueden permitirse. Alira miraba todo antes de tocarlo. Escuchaba antes de moverse. Aprendía de una manera que la necesidad había construido y que la comodidad nunca habría podido construir. Los guardabosques los documentaban a los dos sin conectarlos. Eran registros separados en sectores separados. Koda en los archivos del sector sur como el cachorro macho de Malika. Alira en los archivos del sector este como la cría rescatada de origen desconocido. Nadie había conectado los dos registros todavía. Nadie había tenido razón para hacerlo. Pero las cámaras guardaban todo, con esa paciencia de las máquinas que no saben lo que están registrando, pero que lo registran igual. Cada movimiento, cada patrón, cada pequeña variación que con el tiempo se convierte en información que alguien va a necesitar leer. Koda en el sector sur, creciendo con esa facilidad de los que tienen todo. Alira en el sector este, creciendo con esa precisión de los que no tienen nada y que por eso no pueden desperdiciar nada. Dos maneras completamente diferentes de convertirse en lo mismo, porque lo que los dos estaban construyendo, sin saberlo, sin haberse visto nunca, sin ninguna conexión visible entre los dos mundos paralelos en que vivían, era exactamente lo mismo. La capacidad de reconocer lo que importa cuando aparece enfrente. Fue en el cuarto mes cuando los territorios empezaron a acercarse. No de manera dramática, así no ocurren las cosas que importan de verdad, sino con esa lentitud particular de los procesos naturales que se mueven según sus propias razones, y que cuando llegan a un punto específico, lo hacen sin avisar, porque nunca tuvieron ninguna razón para avisar. Koda empezó a explorar más allá de los límites habituales del sector sur. Alira empezó a moverse hacia el oeste desde el sector este. Ninguno de los dos sabía hacia dónde iba exactamente, pero los dos iban en la misma dirección, como si el territorio, ese territorio que había guardado el secreto de lo que los unía desde la mañana en que nacieron, hubiera decidido que ya era suficiente tiempo, que era el momento de cerrar la distancia. El encuentro no fue dramático. Así no son los encuentros que importan de verdad. No tienen el dramatismo que uno imagina cuando piensa en dos seres que han estado separados y que finalmente se ven. Son más quietos que eso, más lentos, con esa calidad particular de las cosas que ocurren de la única manera en que podían ocurrir, aunque nadie las hubiera planeado. Koda estaba en el límite norte del sector sur cuando el viento trajo algo, no un olor conocido. Koda tenía 4 meses y su vocabulario de olores era todavía el de alguien que está construyendo el diccionario, que reconoce lo que ha olido antes y que cuando encuentra algo nuevo, lo procesa con esa atención particular de los que todavía no saben lo que están aprendiendo, pero que lo aprenden igual. Esto era nuevo. Y sin embargo, esa era la parte que los guardabosques no supieron cómo documentar cuando revisaron las grabaciones semanas después. No lo procesó como nuevo. Lo procesó como algo que debería haber conocido antes, como una información que el cuerpo tenía guardada en un lugar al que ningún aprendizaje consciente había llegado todavía. Se quedó inmóvil, las orejas orientadas hacia el norte, la nariz procesando ese olor con una concentración que no había tenido antes con ningún otro estímulo. Alira lo vio primero. Había llegado al límite oeste del sector este con esa manera suya de moverse,
esa evaluación constante del terreno que la necesidad había convertido en instinto, esa pausa antes de cada movimiento que la comodidad de Koda nunca había necesitado construir. Se había detenido en el borde de la hierba alta con esa atención particular de los que leen el territorio antes de confiar en él. Y había visto a Koda, un cachorro de su tamaño aproximado, un poco más grande, con esa constitución particular de los que han crecido con todo lo que necesitaban. Parado en el límite sur, mirando en su dirección con esa concentración que Alira reconoció antes de entender por qué la reconocía. No huyó. Eso fue lo primero que los guardabosques notaron en las grabaciones. Que Alira, ese cachorro que había aprendido que el mundo tiene bordes peligrosos y que moverse sin evaluar tiene un costo, no huyó. Se quedó donde estaba, con esa quietud particular de los que han encontrado algo que el instinto de huida no sabe cómo clasificar porque no encaja en ninguna categoría de peligro conocida. Koda caminó hacia ella, no corriendo, con ese paso deliberado que en un cachorro de 4 meses tenía algo que no debería tener todavía. Esa calma, que no era ausencia de miedo, sino algo diferente. La ausencia de la necesidad de calcular, como si el cálculo ya hubiera sido hecho en algún lugar que Koda no conocía todavía, pero que estaba tomando las decisiones por él. Alira no retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba, con esa postura que no era de ataque ni de sumisión, sino algo intermedio, algo que los guardabosques que revisaron las grabaciones describieron con esa letra pequeña de las cosas que no saben completamente cómo nombrar. La cría del sector este mantuvo posición, sin señales de miedo, sin señales de agresión, como si reconociera al macho del sector sur, como si lo reconociera. Se olfatearon durante un tiempo largo. Ese ritual antiguo de los animales que necesitan confirmar con los sentidos lo que algo más difícil de nombrar ya les ha dicho. Esa manera de verificar con el cuerpo lo que el cuerpo ya sabe, pero que necesita una confirmación que ningún otro proceso puede dar. Koda olfateó a Alira. Se quedó inmóvil durante un segundo que las cámaras registraron y que ningún guardabosque supo medir de la manera correcta porque los segundos no son la unidad adecuada para ese tipo de momento. Después se echó a su lado, sin transición, sin ninguno de los pasos intermedios que 2 animales que no se conocen normalmente necesitan para llegar a ese punto. Simplemente se echó, con esa naturalidad de las cosas que son correctas aunque sean nuevas, que no necesitan ser aprendidas porque ya estaban ahí antes de que el aprendizaje llegara. Alira lo miró durante un momento, y se echó también. Los guardabosques que revisaron las grabaciones esa tarde llamaron al veterinario de la reserva. Le mostraron la secuencia completa. El acercamiento, el olfateo, ese segundo de quietud, los 2 cachorros echados juntos en el límite, entre 2 sectores como si ese límite no existiera. El veterinario lo vio todo sin decir nada durante un tiempo largo. Después fue a los archivos, buscó la fecha de nacimiento de Koda, la fecha de rescate de Alira, el sector donde Malika había parido, la descripción física de la cría rescatada esa mañana. Todo encajó de una manera que ninguno de los 2 había esperado encontrar. «Son gemelos», dijo finalmente en voz baja. El guardabosques miró la pantalla donde los 2 cachorros dormían juntos en el límite entre 2 mundos que habían sido el suyo por separado. «¿Cómo lo saben?», el veterinario tardó en responder. «Ellos lo saben», dijo. «Nosotros solo lo confirmamos». Nadie decidió que iban a estar juntos. No hubo ningún protocolo que lo estableciera, ninguna decisión tomada en una sala con mapas y registros que dijera estos 2 animales deben compartir territorio. Simplemente ocurrió de la manera en que ocurren las cosas que son inevitables. Despacio, sin anuncio,
con esa naturalidad de los procesos que no necesitan permiso porque ya estaban en marcha antes de que alguien pensara en darles uno. Koda empezó a aparecer en el sector este. Cada día, un poco más adentro. Cada vez, con menos de esa excitación que los animales tienen cuando entran en territorio que no es el suyo. Como si el sector este fuera dejando de ser territorio ajeno y convirtiéndose en algo diferente. No el suyo exactamente, pero tampoco ajeno. Algo intermedio que no tenía nombre porque la situación que lo producía tampoco tenía precedente. Alira lo esperaba. No de manera visible, no con esa anticipación activa que uno esperaría ver, sino de esa manera particular en que los animales que han aprendido a leer el territorio esperan las cosas que saben que van a ocurrir. Con esa quietud de los que no necesitan moverse hacia algo porque saben que ese algo va a llegar. Y llegaba. Lo que Koda empezó a hacer no tenía nombre en ningún registro de comportamiento animal. No era exactamente protección. Koda tenía 4 meses y su capacidad de proteger a cualquier cosa era todavía más intención que realidad. No era exactamente compañía. Los leones no funcionan de esa manera, no buscan compañía de la manera en que los humanos proyectan sobre ellos cuando los observan. Era algo más difícil de documentar que cualquiera de esas dos cosas. Era presencia. Koda estaba ahí. Cuando Alira comía, Koda estaba entre ella y el perímetro, con esa postura particular de los que no están haciendo nada específico, pero que con su cuerpo están diciendo algo muy específico. Cuando algo en el territorio cambiaba de manera que Alira detectaba con esa atención suya de siempre, Koda ya había girado en esa dirección antes de que Alira terminara de procesar lo que había detectado. Como si los sentidos de los dos funcionaran de manera complementaria, como si lo que uno leía el otro ya lo había sentido. Los guardabosques lo documentaron con esa mezcla particular de precisión metodológica y perplejidad honesta que produce observar algo que no encaja en ninguna categoría disponible. El macho del sector sur continúa frecuentando el sector este. La cría rescatada responde a su presencia con comportamiento consistente, con reconocimiento de familiar directo. No tenemos precedente documentado para este nivel de coordinación entre dos animales criados en separación total desde el nacimiento. Coordinación era la palabra más cercana que tenían, no la correcta, pero la más cercana. Alira cambió con Koda cerca, no de manera dramática, así no cambian las cosas que importan. Con esa lentitud particular de los procesos que se construyen de adentro hacia afuera y que cuando son visibles desde afuera ya llevan tiempo siendo reales desde adentro. La excitación que había definido sus movimientos desde las primeras semanas, esa pausa antes de cada decisión que la necesidad había construido, empezó a reducirse. No desapareció. Eso habría sido demasiado rápido y demasiado simple para algo que había tardado meses en construirse. Pero se redujo de una manera que los guardabosques midieron en los registros de movimiento. Esa diferencia particular entre una cría que evalúa el terreno durante 30 segundos antes de moverse y una cría que lo evalúa durante 10, 20 segundos, que en la sabana africana no son un detalle, sino la diferencia entre llegar a tiempo y no llegar. Alira se movía diferente cuando Koda estaba cerca, como si su presencia dijera algo que el territorio solo no podía decir, que este espacio específico, en este momento específico, con este animal específico al lado, era un lugar donde los 20 segundos de margen podían reducirse porque alguien más estaba leyendo lo que ella estaba leyendo. Koda también cambió, más difícil de ver. Los cambios en los que tienen más son siempre más difíciles de ver que los cambios en los que tienen menos, pero estaban ahí.
Esa exploración sin dirección que había definido sus primeros meses, ese movimiento caótico de los cachorros que tienen todo y que por lo tanto no necesitan ir hacia ningún lugar específico, había encontrado un centro, el sector este, Alira. Ese punto específico en el territorio donde algo en Koda se asentaba de una manera que ningún otro punto del territorio producía. Que los guardabosques documentaron con esa precisión de siempre y con esa incapacidad honesta de explicar completamente lo que estaban viendo. El macho muestra comportamiento de orientación consistente hacia la cría del sector este. Sus rutas de movimiento diario incluyen el sector este como punto de referencia. Esto no es consistente con patrones documentados de interacción entre machos jóvenes y hembras no relacionadas. No relacionadas. Esa era la parte que todavía no habían actualizado en los registros, o que habían actualizado en los archivos, pero que los protocolos del día a día todavía no habían absorbido completamente. Porque Alira y Koda sí estaban relacionados, de la manera más directa posible, y sus cuerpos lo sabían desde el primer día que se vieron. Aunque el mundo que los había separado todavía estaba ahí, esperando el momento en que esa separación se pusiera a prueba de verdad. Malika los vio juntos por primera vez un atardecer del 5º mes. No fue un encuentro planeado. Así no ocurren las cosas que van a cambiar todo, que llegan sin anuncio. Con esa casualidad particular de los momentos que parecen accidentales pero que en realidad eran inevitables desde mucho antes de que ocurrieran. Malika había extendido su ruta de caza hacia el norte ese día. Nada inusual. Las leonas adultas ajustan sus rutas según las presas, y las presas se mueven según el agua. Y el agua, en esa época del año, empujaba todo hacia el límite entre los dos sectores. Malika siguió el rastro con esa eficiencia suya de siempre. Esa manera de moverse que no tiene apuro porque no necesita tenerlo. Que lee el territorio con la precisión de quien lo ha leído miles de veces. Y entonces los vio. Koda primero. Ese cachorro que reconoció de inmediato con esa certeza particular de las madres que identifican a sus crías antes de que ningún otro sentido confirme lo que el primero ya dijo. Koda echado en la hierba alta con esa postura relajada de los que están exactamente donde quieren estar, y junto a él, Alira. Malika se detuvo. Ese proceso particular de los animales cuando reciben información que contradice algo que el cuerpo había establecido como resuelto, esa pausa en que todos los sentidos se concentran en el mismo punto, porque lo que están recibiendo necesita ser verificado por todos al mismo tiempo antes de que ninguna respuesta sea posible. Olfateó el aire. La confirmación llegó inmediata y completa. Ese olor específico que Malika conocía desde el primer día, que había evaluado en la mañana del nacimiento y sobre el cual había tomado una decisión, que el tiempo no había revisado porque las decisiones de ese tipo no se revisan, simplemente se ejecutan y después existen como hechos. Era Alira, la cría que había apartado, la que había dejado en la Tierra Roja esa mañana, la que el mundo había decidido que no debería seguir existiendo y que sin embargo seguía existiendo. Más grande ahora, más fuerte de lo que Malika habría predicho, pero inconfundiblemente la misma. Lo que ocurrió en los siguientes segundos, los guardabosques lo vieron desde el jeep con esa atención particular de los que sienten que algo importante está a punto de ocurrir antes de poder articular exactamente qué. Malika avanzó, no con la velocidad del hook de esta historia. Todavía no. Con esa aproximación calculada de los que evalúan mientras se mueven, que leen cada variable del terreno mientras avanzan hacia lo que han decidido que necesitan alcanzar.
sus ojos fijos en Alira, su postura diciendo algo que cualquier animal de ese territorio habría entendido inmediatamente. Koda lo entendió también. Se levantó. Con esa velocidad que sorprende en un cachorro de su edad, ese movimiento que no pasó por ninguna evaluación consciente, porque no había tiempo para evaluación consciente y porque algo más rápido que la conciencia ya había tomado la decisión. Se puso entre Malika y Alira con esa postura que el Hook de esta historia ya describió. No de ataque, no de huida, sino de algo completamente diferente, de límite. Malika se detuvo a 3 metros. Miró a Koda, ese cachorro que era su hijo, que había crecido pegado a su costado durante 5 meses, que llevaba en el cuerpo el olor de ella de esa manera en que los hijos llevan el olor de sus madres durante años. Lo miró con esa atención particular de las madres cuando algo en el comportamiento de sus crías no encaja en ningún patrón conocido. Koda no se movió. Malika avanzó un paso. Koda bajó la cabeza, no en sumisión, sino en esa postura particular de los que están preparados para recibir algo que saben que va a doler y que han decidido que vale la pena recibir. Malika avanzó otro paso, y Koda, ese cachorro de 5 meses sin fuerza suficiente, sin tamaño suficiente, sin ninguna razón práctica para estar donde estaba, no se movió. Alira estaba detrás de él, inmóvil, con esa quietud suya de siempre, esa evaluación constante del terreno que en ese momento se había concentrado completamente en lo que ocurría entre Koda y Malika, en ese espacio de 3 metros que separaba a una madre de la decisión que había tomado 5 meses atrás. No huyó. Eso fue lo que los guardabosques documentaron después con esa perplejidad honesta de los que han visto algo que no saben completamente cómo clasificar. Que Alira no huyó. Que se quedó exactamente donde estaba. Como si la presencia de Koda entre ella y Malika fuera suficiente razón para no moverse, como si ese cachorro de 5 meses que no tenía fuerza suficiente para detener nada, fuera de todas formas lo suficiente. Malika evaluó durante un tiempo largo. La manada observaba desde el perímetro, esas leonas que habían visto a Malika tomar decisiones durante años y que ahora observaban una situación que ninguna de ellas tenía categoría para clasificar. El líder del grupo se había incorporado desde donde descansaba, sus ojos en ese claro, su atención completa en esa escena. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, ni los guardabosques desde el jeep, ni las leonas desde el perímetro, ni Alira desde detrás de Koda. Solo Koda parado en ese punto exacto, con ese cuerpo pequeño que era todo lo que tenía y que era lo único que estaba ofreciendo, sabía lo que iba a hacer. No irse. Malika cargó, no con la hesitación de los que todavía están decidiendo, con esa velocidad particular de los que ya decidieron y que el cuerpo simplemente ejecuta lo que la decisión estableció. Sus patas sobre la tierra roja, el polvo levantándose con cada zancada, los ojos fijos en Alira con esa precisión de los predadores que han encontrado su objetivo y que no lo pierden. Koda se lanzó hacia ella. El impacto fue real. Ese sonido particular de 2 cuerpos chocando que ninguna cámara puede capturar completamente porque el sonido es solo una parte de lo que ocurre, la parte audible de algo que también tiene peso y velocidad, y la resistencia particular de un cachorro que ha decidido que no se va a mover. El golpe lo derribó. Rodó sobre la tierra seca con esa torpeza de los cuerpos pequeños cuando reciben algo para lo que no tienen tamaño suficiente. Se levantó. Volvió al mismo punto. Malika se detuvo. No porque Koda la hubiera detenido. Físicamente no podía detenerla. Los dos lo sabían. El peso y el tamaño y la experiencia estaban completamente de su lado, y ninguna de esas variables había cambiado con el impacto. Se detuvo por algo diferente,
algo que los guardabosques, que revisaron las grabaciones, intentaron documentar con esa precisión de siempre, y que al final escribieron con esa honestidad particular de los que han visto algo que las palabras no alcanzan completamente. Malika interrumpió el avance tras el segundo contacto con el macho. No hay explicación conductual estándar para esta interrupción, dado el diferencial de tamaño y la ausencia de amenaza real por parte de la cría. No hay explicación conductual estándar, porque lo que había detenido a Malika no era la fuerza de Koda, era Koda. Ese cachorro que olía a ella de esa manera en que los hijos llevan el olor de sus madres, que había crecido pegado a su costado durante 5 meses, que había aprendido a cazar siguiéndola, que era la decisión que ella había tomado correctamente esa mañana del nacimiento. Ese cachorro estaba interpuesto entre ella y la otra decisión de esa mañana, y algo en esa imagen, en ese cuerpo pequeño que se levantaba del suelo y volvía al mismo punto con esa determinación que no tenía explicación en ningún manual, producía en Malika algo que la naturaleza no había preparado ninguna respuesta para producir. Una pausa. El líder de la manada se levantó. Ese movimiento lento y deliberado de los machos adultos cuando han tomado una decisión, no de ataque, no de huida, sino de algo más difícil de nombrar. Caminó hacia el claro con esa manera suya de ocupar el espacio que hacía que el mundo a su alrededor se reorganizara sin que nadie lo hubiera decidido. Se detuvo a 2 metros de Koda. Lo miró. Koda lo miró de vuelta. Ese cachorro que tenía todos los motivos del mundo para retroceder y que no retrocedió. Con esa postura que no era de desafío. Koda no era estúpido, sabía exactamente lo que era ese macho adulto y lo que significaba desafiarlo. Era de algo completamente diferente, de esa claridad particular, de los que han tomado una decisión y que no necesitan revisarla porque ya es completa. El líder evaluó. Ese proceso largo y silencioso de los que llevan suficiente tiempo en un territorio para saber que las situaciones que no tienen precedente necesitan más tiempo de evaluación que las que sí lo tienen. Miró a Koda, miró a Alira detrás de él, miró a Malika a un lado. Y después hizo algo que las leonas de la manada observaron con esa atención particular de los que están viendo algo que van a recordar. Se echó en la tierra. Ese gesto, esa manera específica de bajar el cuerpo que en el lenguaje de los leones dice algo que cualquier animal del grupo lee antes de que ningún otro proceso lo confirme. Cambió el peso de todo lo que ocurría en ese claro. No fue dramático. Así no son las cosas que cambian de verdad, no con explosión, sino con esa quietud particular de los que ya decidieron y que expresan esa decisión de la única manera que no necesita ser explicada porque ya es suficientemente clara. El líder se había echado. Y en el lenguaje de esa manada, eso decía algo que Malika leyó antes de que ningún otro proceso pudiera intervenir. Que lo que Koda había hecho era suficiente razón. Que lo que Alira era, ese animal que había sobrevivido lo que debería haberla matado y que había encontrado al hermano que nunca había conocido, era suficiente razón. Que los dos cabían en ese territorio. Malika se alejó despacio, no con la urgencia de la derrota, con esa lentitud particular de los que han recibido información que necesitan tiempo para integrar, sin mirar atrás, con ese paso deliberado de siempre. Koda la siguió con los ojos hasta que desapareció en la hierba alta. Después se giró hacia Alira, que seguía exactamente donde había estado durante todo ese tiempo, detrás de él, inmóvil, con esa atención suya de siempre concentrada en cada movimiento de lo que había ocurrido en ese claro. Los dos se miraron durante un momento.
sin hacer nada más, sin necesitar hacer nada más, porque lo que acababa de ocurrir no necesitaba comentario ni celebración, ni ninguna de las cosas que los humanos añaden a los momentos para asegurarse de que son reales. Era real, y los dos lo sabían. Los días siguientes fueron diferentes, no de golpe. Así no cambian las cosas que importan de verdad, que se construyen despacio con esa acumulación de pequeñas confirmaciones que en algún momento entre una y la siguiente se convierten en algo que ya no necesita ser confirmado porque ya es simplemente verdad. Pero diferentes, con esa cualidad particular de los territorios que han absorbido algo nuevo y que cuando lo absorben completamente, ya no son exactamente lo que eran antes, aunque ninguna cámara pueda documentar el momento exacto en que cambiaron. Koda y Alira estaban juntos, no como invitados el uno en el territorio del otro, como dos animales que habían encontrado el lugar donde pertenecían y que ese lugar resultaba ser el mismo, sin que nadie lo hubiera establecido formalmente, sin que ningún protocolo lo hubiera decidido, con esa naturalidad de las cosas que son correctas, aunque sean nuevas. La manada los observó durante días, con esa atención colectiva de los grupos cuando algo ha cambiado en su interior y que están procesando ese cambio con esa lentitud que tienen los sistemas para integrar lo que los desafía. Las leonas adultas fueron las primeras en ceder, no con ningún gesto dramático, sino con esa acumulación silenciosa de comportamientos que en conjunto decían algo que ninguno de ellos por separado podría haber dicho. La distancia que mantenían con Alira empezó a reducirse. Primero una leona que pasó cerca sin cambiar de dirección, después otra, después las demás. Alira fue aceptada, no porque alguien lo hubiera decidido, sino porque Koda lo había hecho posible, y porque el líder lo había permitido, y porque las leonas habían observado lo suficiente para llegar a la única conclusión que los hechos permitían, que Alira pertenecía ahí. Malika fue la última, mantuvo su distancia durante semanas, no con hostilidad activa, sin esa energía de confrontación que había tenido el día del claro, sino con esa indiferencia particular que en algunos contextos dice más que cualquier hostilidad, que todavía no había decidido, que el proceso no había terminado para ella, aunque hubiera terminado para todos los demás. Y entonces llegó esa mañana. Las cámaras la captaron caminando despacio hacia donde Koda y Alira descansaban juntos, con ese paso suyo de siempre, deliberado, sin apuro. Se detuvo a 2 metros. Sus ojos fueron de Koda a Alira, de Alira a Koda, con esa atención de los que están viendo algo que llevan tiempo procesando y que en ese momento específico terminan de procesar. Olfateó el aire. Primero el olor de Koda, ese olor que conocía desde la primera mañana que había construido junto a ella durante meses, que era tan suyo como cualquier cosa en ese territorio. Después, el olor de Alira, ese olor que también conocía, que había evaluado una vez antes, con una respuesta que el tiempo no había borrado, pero que en ese momento llegaba mezclado con el olor de Koda, de una manera que producía algo que Malika tardó un momento en recibir completamente. Que los dos olían al mismo origen, que siempre habían olido al mismo origen. Se quedó inmóvil durante un tiempo que nadie supo medir, y después, sin drama, sin ninguno de los gestos que uno esperaría en un momento así, se echó en la tierra, a 2 metros de ellos, no más cerca, no más lejos, con esa distancia que no era ternura, ni era reconciliación completa, sino algo más honesto que cualquiera de las dos cosas. Ese estar que dice el mundo cambió, y yo también voy a cambiar, aunque no sea de golpe, y aunque no sea completamente, aunque nadie pueda señalar el momento exacto en que ocurrió. Koda la miró durante un segundo, y volvió a echar la cabeza sobre las patas, como si eso
esa presencia a 2 metros, esa distancia que no era la de antes, pero tampoco era la de nunca, fuera exactamente suficiente. Koda y Alira crecieron inseparables. Las cámaras los captaban juntos en las cacerías, Alira con esa precisión que la necesidad había construido, Koda con esa confianza que la comodidad le había dado, los dos funcionando de esa manera complementaria que los guardabosques habían documentado desde el primer día que se vieron. Lo que uno no tenía, el otro lo tenía. Lo que uno leía, el otro ya lo había sentido. Malika los separó el día que nacieron. La sabana los volvió a juntar meses después. Y Koda, ese cachorro que nunca supo que tenía una hermana hasta que la vio, hizo lo único que importaba. Se quedó entre ella y todo lo que quería hacerle daño. No porque fuera fuerte, sino porque reconoció en ella algo que no necesitaba explicación, que era suya y que él era de ella. Fue una mañana de la estación seca cuando las cámaras captaron lo que los guardabosques revisaron en silencio esa tarde. Koda y Alira en el límite norte del territorio. Ese punto específico donde los dos sectores que habían sido sus mundos separados se tocaban. Ese borde que la sabana había usado para juntarlos meses atrás. Parados juntos, mirando el horizonte, y rugieron. No al mismo tiempo exacto, con esa diferencia de medio segundo que producía algo que ninguno de los guardabosques había escuchado antes en ese territorio. Dos voces que no eran idénticas, pero que tenían algo en común que iba más allá del sonido, algo que venía del mismo origen, aunque hubieran tomado caminos completamente diferentes para llegar hasta ese momento. El territorio lo recibió, como recibe todo lo que es real, en silencio.